Imagina por un momento. El mundo entero acababa de presenciar un evento que lo cambió todo. El Salvador había sido crucificado y los corazones de sus seguidores estaban llenos de tristeza y confusión. Pero, ¿qué ocurrió en esas horas en que parecía que todo estaba perdido? ¿Qué pasó después de su último aliento en la cruz? Para empezar, vamos a recordar algo crucial. En las Escrituras, este evento se menciona de manera simbólica, dejando espacio para una profunda meditación y debate teológico. En la carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19, se menciona que Jesús fue y proclamó su mensaje a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa esto realmente? ¿Acaso descendió al infierno? Y si fue así, ¿con qué propósito? En este video queremos sumergirnos en estos relatos, explorar los significados detrás de ellos y conectar con el impacto que tienen en nuestra fe hoy. Así que, ponte cómodo y prepárate para un viaje que mezcla historia, simbolismo y las verdades más profundas de nuestra creencia. El infierno, o como muchos lo llaman en términos bíblicos, el Hades o el Sheol, es un concepto que aparece en varias partes de la Biblia. Sin embargo, no siempre se describe de la misma manera. En el Antiguo Testamento, el Sheol se retrata como un lugar sombrío donde los muertos habitan en silencio, mientras que en el Nuevo Testamento hay referencias más claras al Hades como un espacio de tormento, reservado para los impíos. Pero no podemos olvidar que, en ambos casos, se trata de una realidad espiritual, más allá de nuestra comprensión humana. Entonces, cuando decimos que Jesús descendió al infierno, ¿cómo lo entendemos? En algunos credos tradicionales, como el credo de los apóstoles, se afirma que descendió a los infiernos. Esto ha sido interpretado de muchas maneras. Para algunos representa un descenso literal a un lugar de castigo, donde Jesús luchó contra Satanás por las almas de los pecadores. Para otros, es una metáfora del poder de Jesús para conquistar la muerte y liberar a los cautivos espirituales. Hay que destacar que el propósito de Jesús no era sufrir, pues su sufrimiento ya había sido completo en la cruz, como lo expresó claramente en sus últimas palabras: consumado es. Más bien, este descenso fue un acto de victoria, una proclamación de su triunfo sobre el pecado, la muerte y el diablo. Muchos teólogos sostienen que este acto puede ser visto como el cumplimiento de la promesa en Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde Dios dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Aquí Jesús no solo cumple esa promesa, sino que lo hace con un impacto eterno, proclamando libertad para los que estaban espiritualmente prisioneros. Imaginemos juntos este momento. Jesús, el Rey resucitado, atravesando las profundidades del Hades, no como un derrotado, sino como el conquistador supremo. Los ángeles y las fuerzas del bien observando con asombro, mientras los poderes de las tinieblas tiemblan. Es una escena que inspira esperanza y confianza en el poder de Dios. Ahora bien, no debemos pasar por alto que algunos cuestionan la interpretación literal de este evento. Ellos argumentan que, más que un acto físico, este descenso al infierno es una imagen poética que simboliza el alcance total de la obra redentora de Cristo. Según esta perspectiva, la prisión mencionada en la carta de Pedro representa un estado espiritual de esclavitud al pecado, del cual Jesús vino a liberar a la humanidad. Sea cual sea la interpretación que prefiramos, hay algo que queda claro. Este evento, sea literal o simbólico, apunta hacia una verdad inamovible. Jesús, a través de su muerte y resurrección, rompió las cadenas del pecado, la muerte y el mal, y abrió un camino de esperanza para todos nosotros. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué significa este evento para nuestras vidas hoy? ¿Qué relevancia tiene saber que Jesús descendió al infierno, proclamó su victoria y liberó a los cautivos? La respuesta radica en el impacto transformador del Evangelio. Este relato no es solo una historia del pasado, sino un recordatorio de que el amor de Dios no tiene límites y que no hay lugar, por oscuro o distante que sea, donde Él no pueda llegar para salvarnos. Imagina por un momento que estás en medio de tus luchas, tus dudas, tus miedos más profundos. Ahora piensa en este Jesús, que no dudó en descender a las profundidades más sombrías para traer luz y redención. Ese mismo Jesús está contigo hoy, listo para transformar cualquier situación que enfrentes. En Efesios capítulo 4, versículo 8, Pablo escribe: subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí encontramos un eco de lo que muchos consideran el resultado directo del descenso de Jesús al infierno, una liberación masiva. Pero ¿qué significa exactamente llevó cautiva la cautividad? Algunos estudiosos sugieren que esto se refiere a la liberación de las almas justas que estaban esperando la redención prometida. Para entender esto mejor, recordemos que antes de la resurrección de Cristo no había un acceso pleno al cielo. Según varias interpretaciones, los justos que murieron antes de la cruz no podían entrar directamente a la presencia de Dios, sino que aguardaban en un lugar llamado el seno de Abraham, una especie de refugio dentro del Hades, mencionado en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 22. Imagínate esa escena. Generaciones de justos esperando en expectativa, desde Abraham, Moisés y David, hasta los profetas y los fieles desconocidos de la historia. Y entonces, Jesús aparece, no como un mero visitante, sino como el Mesías victorioso, proclamando que el tiempo de espera ha terminado. Es una imagen que nos llena de esperanza, porque muestra que Dios cumple sus promesas, incluso a través de los siglos. Pero la acción de Jesús no se limita a liberar a los justos. Su descenso al infierno también simboliza su victoria sobre las fuerzas del mal. En Colosenses, capítulo 2, versículo 15, Pablo describe cómo Jesús despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta descripción sugiere que el descenso al infierno fue un acto público de derrota para las fuerzas de la oscuridad. Satanás y sus huestes ya no tienen el poder que una vez ejercieron sobre la humanidad. Detengámonos aquí un momento para reflexionar en esto. Jesús no solo derrotó al mal, sino que lo despojó y lo humilló. En otras palabras, no solo ganó la batalla, sino que dejó claro para toda la eternidad que el mal no puede prevalecer contra la luz de Dios. Y esto tiene implicaciones directas para nosotros. Si Jesús fue capaz de descender a las profundidades del infierno y emerger victorioso, entonces no hay lugar en nuestras vidas, no importa cuán oscuro o desesperado parezca, que Él no pueda transformar con su gracia. Esto significa que nuestras luchas contra el pecado, nuestras batallas internas, incluso los momentos en que sentimos que hemos perdido el rumbo, no son el final. Hay victoria en Cristo, porque Él ya ha conquistado incluso lo más temible. Ahora bien, volvamos al relato de lo que sucedió después de este descenso. Según las Escrituras, Jesús no permaneció en el Hades. En Hechos capítulo 2, versículo 24, Pedro proclama que Dios lo levantó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Este versículo nos recuerda que el descenso al infierno fue solo una etapa en el camino hacia la resurrección gloriosa. La resurrección de Jesús es la culminación de este evento extraordinario. El hecho de que no solo descendió al infierno, sino que también ascendió victorioso, marca la diferencia entre un líder religioso y el Salvador del mundo. Es el evento que valida todo lo que Jesús enseñó, todo lo que prometió y todo lo que hizo. Pensemos en esto. El descenso al infierno es una muestra del alcance ilimitado del amor de Dios, pero la resurrección es la evidencia definitiva de que ese amor tiene el poder de renovar, restaurar y redimir. La resurrección no solo significa que Jesús vive, sino que nos invita a vivir en esa misma victoria. Por eso, cuando decimos que Jesús luchó contra Satanás, no estamos hablando de una batalla en igualdad de condiciones. Satanás nunca tuvo oportunidad contra el poder de Dios. Más bien, estamos hablando de una declaración definitiva de la supremacía divina, un acto que cambió el curso de la historia espiritual para siempre. Para nosotros hoy, este relato tiene un mensaje claro. No importa qué tan grandes sean las luchas que enfrentemos, la victoria ya ha sido asegurada por Jesús. No importa cuán profunda sea la oscuridad, su luz puede atravesarla. Y no importa cuán desesperada sea nuestra situación, Él siempre tiene la última palabra. En la cultura judía del tiempo de Jesús, el concepto del Sheol estaba profundamente arraigado en las creencias sobre la vida después de la muerte. Era visto como un lugar de sombras, un estado de separación de Dios que tanto los justos como los impíos compartían en cierto sentido, aunque con diferentes experiencias. Los justos esperaban con esperanza la redención, mientras que los impíos experimentaban un estado de juicio. Es dentro de este marco que el descenso de Jesús cobra un significado monumental. El
mensaje de Jesús en su descenso al Hades, según la carta de Pedro capítulo 3, versículo 19, no fue solo una proclamación de victoria, sino también una declaración de justicia. Este versículo menciona que Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Esto ha generado preguntas fascinantes. ¿A quiénes predicó exactamente? ¿Cuál fue el contenido de ese mensaje? Algunos teólogos creen que estos espíritus encarcelados representan a aquellos que vivieron antes del diluvio, mencionados en el Génesis capítulo 6, versículo 4. Según esta teoría, Jesús les llevó un mensaje de triunfo y redención, afirmando que el plan de Dios no había sido frustrado, sino cumplido en él. Otros sugieren que este acto era simbólico, demostrando que incluso las almas que estaban en un estado de rebelión espiritual no podían ignorar el alcance del sacrificio de Cristo. Pero independientemente de cómo interpretemos este detalle, hay una verdad central que no podemos pasar por alto. El poder de Dios para redimir no tiene límites. Jesús no solo alcanzó a los vivos, sino que su victoria trascendió el tiempo y el espacio, llevando su mensaje a las profundidades mismas de la existencia. En este punto, es importante reflexionar sobre cómo este evento desafía nuestra comprensión de lo que significa la salvación. A menudo pensamos en la salvación como algo que afecta solo nuestro presente y nuestro futuro. Pero el descenso de Jesús al infierno nos muestra que su obra redentora también tiene el poder de redimir el pasado, de sanar las heridas que pensábamos que eran irreparables y de transformar incluso las partes más oscuras de nuestra historia. Este evento también revela una verdad sobre la autoridad espiritual de Jesús. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, Jesús dice: «Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Aquí vemos una imagen de Jesús como el amo y Señor absoluto, no solo de la vida, sino también de la muerte. Su descenso al infierno no fue un acto de sumisión, sino una declaración de autoridad. Él tiene las llaves. Él tiene el control. Imaginemos esto. Las llaves de la muerte y del Hades ya no están en manos de las fuerzas del mal. Jesús las tomó y las guarda, no para restringirnos, sino para darnos libertad. Esto significa que, como creyentes, no tenemos que temer ni a la muerte ni al juicio, porque pertenecemos a aquel que ya los ha conquistado. Volviendo al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 51 al 53, encontramos una imagen asombrosa que está directamente conectada con el impacto del sacrificio de Jesús. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Este momento de resurrección inmediata para algunos santos es una señal del poder transformador que se liberó cuando Jesús entregó su espíritu. El velo del templo representaba la separación entre Dios y la humanidad. Su rasgadura simboliza que, a través del sacrificio de Jesús, esa barrera fue eliminada. Pero los sepulcros que se abrieron nos dan una pista visual del impacto espiritual de su descenso al Hades. No solo rompió las cadenas espirituales, sino que también mostró su poder para traer vida de donde solo había muerte. Esto nos lleva a una lección práctica. La victoria de Jesús no es solo una verdad teológica, sino una realidad que cambia vidas. Es un recordatorio de que, en Él, siempre hay un camino hacia la libertad, sin importar cuán atrapados nos sintamos. Otro aspecto importante que surge de este evento es su relación con la resurrección. El descenso de Jesús al infierno no fue el final de la historia, fue un preludio de algo mucho mayor, su triunfo definitivo sobre la muerte. La resurrección de Jesús no solo valida todo lo que hizo, sino que también garantiza nuestra esperanza futura. Como Pablo escribe en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús no solo descendió al infierno para proclamar su victoria, sino que regresó para ofrecernos vida nueva. Es una afirmación de que, en Cristo, no hay situación que sea demasiado oscura, demasiado perdida o demasiado rota para ser redimida. Hablemos del impacto espiritual de este evento en la batalla entre el bien y el mal. Desde el principio de la humanidad, el enemigo ha trabajado para sembrar el caos, la duda y la separación entre Dios y el hombre.
Pero con la llegada de Jesús, vemos el cumplimiento de la promesa hecha en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Esta profecía, conocida como el protoevangelio, es una declaración de que el Mesías aplastaría a la serpiente, es decir, a Satanás, asegurando su derrota final. En el descenso al Hades, Jesús no solo proclamó su victoria, Él la demostró. Las fuerzas de las tinieblas, que probablemente creyeron que habían ganado cuando Jesús murió en la cruz, se enfrentaron cara a cara con el Rey de Reyes. Imaginemos esa confrontación. Jesús, envuelto en gloria, caminando hacia las profundidades del reino de la muerte, mientras las cadenas espirituales se rompían y las tinieblas se desmoronaban ante su presencia. Este acto de Jesús no solo despojó a Satanás de su poder sobre la muerte, sino que también estableció un precedente espiritual. Hebreos capítulo 2, versículo 14, nos dice que Jesús compartió nuestra humanidad para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Aquí vemos la paradoja divina. Jesús usó la misma herramienta que parecía ser la mayor arma del enemigo, la muerte, para derrotarlo completamente. Este mensaje no solo es impactante en el ámbito espiritual, sino también profundamente personal. Nos dice que incluso cuando enfrentamos lo que parece ser nuestra muerte, ya sea en forma de fracaso, pérdida o desesperanza, podemos confiar en que Jesús ya ha vencido. Su victoria es nuestra victoria. Además, este evento también arroja luz sobre la magnitud de la obra redentora de Cristo. No se limitó a los vivos en la tierra, ni siquiera a los justos que esperaban en el seno de Abraham. Su descenso al infierno muestra que su sacrificio fue completo, abarcando cada rincón de la existencia, redimiendo a toda la creación. Romanos capítulo 8, versículo 38 nos recuerda: porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Este pasaje se hace aún más significativo cuando pensamos en el descenso de Jesús al Hades. Él no solo nos asegura que su amor es más fuerte que la muerte, lo demostró con acciones. Volvamos por un momento al credo de los apóstoles, donde se menciona: descendió a los infiernos. Este detalle no está en las Escrituras como una narración literal, sino como una declaración de fe que refuerza la idea de que Jesús experimentó la profundidad absoluta de la muerte y salió victorioso. Este credo nos invita a reflexionar sobre lo que significa creer en un Salvador que no solo murió por nosotros, sino que descendió a las profundidades más oscuras para asegurarse de que ninguna parte de la existencia estuviera fuera de su alcance redentor. Y aquí hay una pregunta que todos debemos considerar. Si Jesús estuvo dispuesto a ir tan lejos para rescatarnos, ¿qué nos impide aceptar completamente su amor y su salvación? ¿Qué áreas de nuestras vidas todavía estamos reteniendo, pensando que son demasiado oscuras o demasiado rotas para Él? También hay algo profundamente esperanzador en cómo el descenso de Jesús transforma nuestra perspectiva sobre el infierno y la muerte. Para los creyentes, la muerte ya no es algo que temer. Jesús tomó el lugar más temido, el lugar que simbolizaba la separación definitiva de Dios, y lo convirtió en un lugar de proclamación, de victoria. Como resultado, el infierno ya no tiene el mismo poder que antes. Esto también nos desafía a reconsiderar nuestra comprensión de lo que significa seguir a Cristo. Si Jesús estaba dispuesto a ir al Hades para cumplir su misión, ¿cuánto más deberíamos nosotros estar dispuestos a enfrentar nuestras propias pruebas, sabiendo que Él camina con nosotros? Su ejemplo nos invita a enfrentar nuestras luchas con valentía, confiando en que su poder es suficiente para llevarnos a través de cualquier situación. Y aquí está el núcleo del mensaje del descenso de Jesús al infierno. No importa lo profundo que estemos en nuestra oscuridad, Él siempre nos encuentra. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, Él siempre nos alcanza. Su amor es un amor que desciende, que se humilla, que lo da todo para traernos de vuelta a casa. A medida que nos acercamos al final de este relato, no podemos olvidar que el descenso al Hades no es el final de la historia. Es el preludio de la resurrección, el evento que cambió para siempre la relación entre Dios
y la humanidad. Y esa resurrección no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad que podemos experimentar hoy. Jesús no solo resucitó de entre los muertos, Él también nos invita a resucitar con Él, a vivir en la plenitud de su victoria y a caminar en la libertad que nos ha dado. Cuando Jesús resucita, no lo hace de manera privada o secreta. Aparece a sus discípulos, a las mujeres que lo buscaron en el sepulcro y a muchos más durante los días siguientes. Esta resurrección es una proclamación pública de que la muerte, el infierno y el pecado han sido derrotados. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, Pablo describe a Jesús como las primicias de los que durmieron. Esto significa que su resurrección no solo es un evento aislado, sino el inicio de algo mucho más grande, la redención completa de la humanidad. Imaginemos por un momento lo que esto significa. Cuando Jesús desciende al infierno, proclama su victoria. Cuando resucita, nos invita a participar en ella. Esto nos asegura que, aunque enfrentemos pruebas, sufrimientos y hasta la muerte misma, no tenemos que temer. En Jesús hay una vida más allá de cualquier oscuridad que podamos experimentar. La resurrección de Jesús también redefine lo que significa ser humano. En Cristo, no solo somos perdonados, sino que también somos renovados. Su victoria nos invita a vivir una vida transformada, no como esclavos del pecado, sino como hijos e hijas de Dios, llenos de propósito y esperanza. Otro aspecto importante de la resurrección es cómo transforma nuestra perspectiva sobre el tiempo y la eternidad. El descenso de Jesús al infierno y su posterior resurrección nos muestran que la redención de Dios no está limitada por nuestras nociones de pasado, presente o futuro. En Él, todo está conectado. Esto significa que las heridas del pasado, las luchas del presente y las incertidumbres del futuro están bajo su control redentor. Cuando pensamos en el descenso de Jesús al Hades y su victoria sobre la muerte, también deberíamos reflexionar sobre lo que esto significa para nuestra misión como creyentes. Si seguimos a un Salvador que no temió descender a las profundidades para redimirnos, ¿cómo podemos nosotros ignorar el llamado a llevar su amor y su luz a los lugares oscuros de nuestro mundo? Ya sea en nuestras comunidades, en nuestras relaciones personales o en nuestras propias vidas internas, estamos llamados a ser agentes de redención, reflejando el mismo amor que nos salvó. Esto nos lleva a un punto clave. La victoria de Jesús no es solo para nosotros, es también a través de nosotros. Como seguidores de Cristo, somos parte de su obra redentora en el mundo. Esto significa que, al igual que Él, estamos llamados a enfrentar la oscuridad con valentía, sabiendo que no estamos solos porque Él ya ha vencido. En Romanos capítulo 8, versículo 37, Pablo declara: «Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». Este versículo encapsula la esencia de lo que significa vivir en la victoria de Cristo. No se trata de evitar las pruebas o los desafíos, sino de enfrentarlos con la confianza de que, en Cristo, ya hemos vencido. Al mirar hacia atrás en el relato del descenso de Jesús al infierno, no podemos evitar sentirnos asombrados por la magnitud de su sacrificio y su amor. Pero también somos llamados a responder. Este evento no es solo una historia para reflexionar, es una invitación a vivir de manera diferente. Jesús nos muestra que no hay lugar donde su amor no pueda llegar. Nos llama a vivir como testigos de esa verdad. Así que, ¿qué hacemos con esta historia? Primero, dejamos que nos transforme. Permitimos que el conocimiento de su victoria sobre la muerte y el pecado nos llene de esperanza y confianza. Segundo, la compartimos. Este es un mensaje que el mundo necesita escuchar, porque es un mensaje de vida, libertad y redención. Finalmente, recordemos que el descenso de Jesús al infierno y su posterior resurrección no son solo eventos históricos o teológicos. Son una promesa viva y activa para cada uno de nosotros. Nos aseguran que no importa cuán profunda sea la oscuridad que enfrentamos, la luz de Cristo es más fuerte. Nos recuerdan que no importa cuán lejos nos hayamos alejado, su amor puede alcanzarnos. Y nos invitan a vivir como personas redimidas, libres y llenas de propósito. Así que, mientras cerramos este video, te dejo con esta reflexión. Si Jesús fue capaz de conquistar el infierno y la muerte,
¿qué área de tu vida no puede transformar? Si Él descendió a las profundidades para redimirte, ¿qué te impide entregarle completamente tu corazón y confiar en su poder? Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este mensaje te tocó, no olvides compartirlo con otros para que también puedan experimentar la esperanza y el poder de Jesús. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando más sobre el increíble amor de Dios y su plan para nuestras vidas. Hasta entonces.